Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Esta es la historia de Oliver Mirren, un respetado cirujano inglés que tuvo la desgracia de descender hasta lo más profundo de la locura tras su paso por las inamovibles trincheras de la Primera Guerra Mundial. No tuvo que pegar ni un solo tiro, pero los horrores, la barbarie y la crueldad a la que se enfrentó a diario fueron más que suficientes para transformarse en el doctor de la muerte. Aunque pudo regresar sano y salvo a su hogar, en su cabeza quedó la semilla de la infamia y no tardaría en germinar en los años posteriores a la guerra. Muchos de sus pacientes se convertirían en víctimas indirectas de la contienda mediante los macabros usos de la medicina del doctor Mirren. Bienvenidos a este podcast de ficción de médicos asesinos. Pero vayamos al principio. ¿De dónde venía este oscuro personaje? Oliver Mirren nació en Londres en plena época victoriana. De familia acomodada, no tuvo una infancia difícil, a diferencia de muchos niños de su entorno. Su padre fue un hombre de negocios y viajaba constantemente a los dominios británicos de ultramar, por lo que estuvo ausente en gran parte de la vida del pequeño Oliver. Su madre, en cambio, era ama de casa y cuidaba de él y de sus hermanos. En contra de los deseos de su padre, desde muy temprana edad mostró interés por la medicina y consiguió entrar en la prestigiosa Queen's Mary London University. Oliver era un joven muy atractivo, de estatura alta y complexión atlética que transmitía confianza y respeto. Tenía el pelo rizado y los ojos de un verde aceituna que, sin duda, llamaba la atención de cualquier mujer que pasara por su lado. Poseía una labia innata, una habilidad muy necesaria para llegar a ser un buen sanitario. Como estudiante destacó en casi todo. Se graduó con honores y sus profesores lo tenían en muy alta estima, así como sus compañeros de clase. Lo tenía todo para tener una brillante carrera y un futuro prometedor. Pronto comenzaría a ejercer de cirujano en el Hospital Real de Londres, consagrándose como uno de los médicos más célebres de la capital. Pero el futuro en Europa y en el resto del mundo era de todo menos brillante. Los peores presagios se tornaron en amarga realidad. Años de tensiones en el continente acabaron estallando y la guerra llamó a las puertas de varios países, entre ellos el Reino Unido. De repente, la vida del joven cirujano cambiaría de manera radical. Como muchos de sus compatriotas, fue llamado a filas y tuvo que abandonar su cómoda posición para irse a Francia. Allí comenzaría una pesadilla que parecería no tener fin. Era finales de verano y el doctor Mirren fue destinado a la batalla de Marne, cerca de París. Pero su misión no consistía en detener al poderoso ejército alemán, sino socorrer a los soldados aliados maltrechos en combate. Cambió su apacible hospital en Londres por un improvisado sanatorio en tiendas de campaña a la intemperie, donde la higiene y el orden brillaban por su ausencia. Por primera vez, vio el horror en los ojos de un joven francés que había sido alcanzado por un obús y al que tuvo que practicarle la amputación de su pierna izquierda. Durante los días que duró la sangrienta batalla, este fue el escenario al que Oliver tuvo que enfrentarse casi sin descanso. Su primer contacto con la guerra marcaría para siempre su carácter.
A esta batalla surgieron muchas otras. Las victorias y las derrotas a él le daban igual. En su día a día, el ambiente era el mismo. Vidas de jóvenes engañados por un malvado ideal patriótico en el que morir por tu país es alcanzar la gloria. Él solo veía dolor y muerte. Pasaban los meses, que se convirtieron en años, y el joven cirujano no sabía cómo sobrellevar aquella pesada carga, hasta que recurrió a su propia medicina. Oliver empezó a medicarse, una práctica habitual ya que lo hacían sus compañeros para soportar las interminables jornadas en el frente. Al principio parecía ayudarle en su día a día, pero a medida que avanzaba la guerra, aumentaba su dosis poco a poco. El estrés, el miedo, la ansiedad que venía arrastrando desde que comenzó el conflicto se mezclaron con las enormes cantidades de opio, cocaína y morfina que intoxicaban su cuerpo. Con el tiempo, dejaría secuelas irreversibles en su cerebro y dejaría atrás todo rastro de su anterior vida. Fue durante la batalla de Verdún, una de las más sangrientas de la contienda, cuando notó que algo había cambiado en su interior. De repente, el horror de la guerra dejó de angustiarle tanto. Lo que antaño le hacía gritar en sueños y llorar desconsoladamente durante el día, lo percibía como una naturalidad un tanto extraña. Podría decirse que hasta lo disfrutaba. Las amputaciones, los torniquetes, el desangramiento de aquellos soldados ahora le parecían un juego de niños. La campiña francesa, devastada por los obuses y el aire putrefacto del gas mostaza, era un escenario casi de ensueño para él. El doctor Mirren había comenzado a abrazar a la muerte. Desde entonces, su misión de salvar vidas se convirtió en la de arrebatarlas, a veces de la manera más cruel posible. Cuando nadie le veía, bien podía asfixiar a un soldado con su propia sangre o clavaba su bisturí en la yugular de algún inválido solo por el placer de verlos morir. Nadie sospechó nunca nada, pues en una guerra con tantos muertos, ¿quién se iba a dar cuenta? Pero la guerra no duraría eternamente. Quizás sí en la mente de miles de soldados o civiles que la sufrieron de cerca. Pero el fin de las trincheras, las bombas y los disparos por fin llegó. El doctor Mirren regresaría a casa como un héroe, hasta tal punto de recibir condecoraciones por parte del gobierno británico. Uno de los médicos más prestigiosos de Londres, ahora convertido en leyenda viviente gracias a su labor durante la contienda. Protagonizó varias portadas de periódicos y su fama trascendió a lo largo de todo el país. Absolutamente nadie conocía su lado oscuro, sus prácticas macabras fruto de la locura y el horror de la guerra. Contaba ya con un historial tan sangriento que, a su lado, Jack el Destripador parecería un santo. Sin embargo, el cirujano aún tendría tiempo para seguir asesinando impunemente y, además, poder ocultarlo sin levantar sospechas. Al horror de la guerra le siguió el mal de la gripe española. Ahora, el mundo entero lucharía contra un enemigo común e invisible que se cobraría la vida de millones de personas. El doctor Mirren ya era una persona completamente distinta a como era antes de la guerra. Su atormentada cabeza empezaba a hacer estragos en su físico. El brillo de su mirada se fue perdiendo. Poco a poco, su figura se iba oscureciendo y apenas hablaba con nadie, más allá de lo necesario, a sus pacientes en las consultas. Comenzaba a preocupar a su entorno, quien achacaba su empeoramiento físico y mental al estrés vivido durante la guerra. Rechazaba cualquier intento de acercamiento y rehuía a cualquier compañero que mostraba interés en ayudarle. Aún así, la gente seguía confiando en su talento como médico y a medida que la gripe iba ganando terreno entre la población, los hospitales lo buscaban para curar a los enfermos.
La muerte volvía a rodearlo y no tardarían en germinar de nuevo las ganas de seguir asesinando a sus pacientes. De hecho, se lo tomaría como un reto personal. En Francia, jugaba con la ventaja de tratar con heridos ensangrentados y mutilaciones, por lo que era fácil acabar con ellos sin levantar sospechas. Pero un contagiado de gripe requería más sutileza a la hora de terminar con su vida. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Casos sin resolver, asesinatos inexplicables, asesinatos no identificados. La Crónica Negra llega este próximo lunes con un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Crímenes Ibéricos. Crímenes pasionales, violentos, sin sentido. Escucha una nueva historia este lunes en Crímenes Ibéricos. Elena ya tenía 27 años. ¿Por qué siquiera no ha llamado para avisar? Los minutos pasan y Joan decide que será mejor que sea él quien le contacte. Aquella noche, los planes de Sheila variaron según se daban las circunstancias. Habitualmente, se desplazaba a su puesto de trabajo en su Peugeot 206 blanco. Trabajaba, recogía y volvía a casa. Y no te pierdas nuestros análisis del caso y los capítulos de Misterios Ibéricos en tus plataformas de podcasting y en apcas.com. Que no te lo cuenten, escúchalo. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. De los bisturíes y las gasas pasó a medicamentos más sofisticados para tratar las secuelas de la enfermedad. Un corte en la yugular no pasa desapercibido entre los enfermos de la gripe, por lo que el doctor Mirren debía engañar a las autoridades. No le fue difícil, pues las cifras de muertos cada vez eran mayores y nadie se molestaría en practicar autopsias a aquellos desgraciados que supuestamente cayeron por el virus, por no hablar de la fama que precedía al cada vez más desmejorado doctor. Se las ingeniaba para suministrar enormes dosis de morfina a los pacientes con dificultades respiratorias, resultando en muerte por asfixia. También recurría a los analgésicos a aquellos con la fiebre muy alta para matarlos por insuficiencia hepática. Cuando se encontraba a solas en alguna sala del hospital, normalmente de madrugada, a veces ahogaba con la almohada a los enfermos más débiles. Su frialdad y aparente falta de remordimientos le servían de escaparate. Dormía tranquilo todas las noches y de cara al público mostraba una profesionalidad ejemplar. Ni la enfermera más próxima a él sospechó lo más mínimo de lo que hacía a espaldas de los demás médicos. Solo que, en realidad, no lo hacía solo a escondidas. Mataba de manera silenciosa y delante de todo el mundo, convirtiéndolo en una especie de arte. Durante la guerra, aprendió a ganarse la confianza de los pacientes con su arma más letal, la palabra. Sabía perfectamente lo que tenía que decir en todo momento para que el enfermo se sintiera seguro y no intuyera sus perversas intenciones. A menudo hasta le ofrecían dinero, cosa que aprovechó y que acabó siendo su perdición. Un día llegó al hospital una señora mayor. Se llamaba Molly Harrington y pertenecía a la aristocracia londinense. Era viuda y su familia poseía varias fábricas y tenía una fortuna de varios millones de libras. Se contagió de la gripe y enfermó del pecho, por lo que fue trasladada a la unidad donde trabajaba el doctor Mirren. En cuanto supo de quién se trataba, se acercó a ella y trató de ganarse su afecto. No le costó mucho, ya que ella lo reconoció por los periódicos y no perdió la oportunidad de decirle que era un honor que un héroe de guerra se encargara de curarla. Comenzó así una extraña relación entre paciente y doctor que escondía un siniestro propósito. El joven y todavía apuesto doctor se dedicó a seducir a la rica anciana.
convaleciente en la cama del hospital, pero encantada de tener tan agradable compañía. Como era de esperar, puso su alma y cuerpo para curar a la pobre Molly, aunque esta solo sería la primera parte de su plan. Buscaría el equilibrio entre mantener a la paciente estable, pero sin llegar a sanarla del todo, reteniéndola en el hospital el tiempo que fuera posible. Un valioso tiempo que aprovecharía para intentar conseguir que pusiera su nombre en la herencia de la vieja Molly Harrington. Una tarea nada fácil, pero el doctor Mirren estaría dispuesto a todo cuanto estuviera en sus manos. Pasaba largos ratos con la anciana, llegando incluso a desentenderse del resto de los pacientes, lo que empezó a llamar la atención de todo el mundo. Al principio pensaban que era simplemente por compasión. El siempre atento doctor Mirren se preocupaba de una pobre enferma que además es muy mayor y más vulnerable que el resto de gente. Pero también alguien se empezó a dar cuenta que morían menos pacientes desde que llegó la señora Harrington. Una curiosa coincidencia que levantó rumores cada vez más descabellados entre las paredes del hospital. Al principio, los médicos más cercanos a Mirren empezaron a cuestionar su talento. Quizá el hecho de volver sano y salvo de la guerra le dio la fama y el prestigio, pero como profesional su labor se habría mitificado. Probablemente no era tan buen doctor como todo el mundo pensaba. El siniestro doctor se obsesionó con la señora Harrington y su dinero, tanto que no se percataba de lo que sucedía alrededor suya. Entre sus compañeros de profesión acordaron vigilarle por turnos, puesto que ya no se fiaban de él. Ya no se conformaban con creer que era un mal doctor, en el fondo sabían que había algo más. Esa actitud tan mezquina con los pacientes no podía ser solo fruto de su ineptitud. Tenía que haber un porqué detrás de todo. Entretanto, el cirujano y la anciana se convirtieron en uña y carne. Ella ya le había invitado a conocer a su familia cuando le dieran el alta, además de su círculo de influencia. Quería que el doctor Mirren formara parte de la élite a la que ella pertenecía en agradecimiento por su servicio y por su condición de ídolo patriótico. Hasta el propio doctor se sorprendió de lo fácil que le estaba saliendo la jugada, pero ignoraba que estuviera siendo observado, por lo que un pequeño desliz en sus intenciones podría delatarlo. Y así fue cuando, durante una guardia de noche en la que el doctor parecía encontrarse solo en su sala, quiso saciar su sed de matar que había abandonado los últimos días. Un pequeño homenaje que se quiso dar para celebrar que, gracias a sus técnicas de seducción, se convertiría en el médico más rico de todo el país. Pero escondido en el flanco de la puerta se encontraba un viejo compañero suyo, el doctor Neville. Le había seguido sigilosamente por los pasillos del hospital, tal y como acordó con el resto del personal. Vio como el doctor Mirren se acercaba a un paciente que se encontraba profundamente dormido. Agarró la almohada de la cama vacía que estaba al lado y la colocó sobre la cara del pobre enfermo. Fue entonces cuando el doctor Neville salió corriendo a buscar ayuda. No podía pillar a su compañero con las manos en la masa él solo. Necesitaba otro testigo para poder dar credibilidad a la barbaridad que estaba presenciando. Al no encontrar a nadie, decidió regresar y enfrentarse al desalmado doctor Mirren. Cuando volvió a la sala, se encontró al cirujano forcejeando con el paciente, por lo que el doctor Neville aprovechó para pillarle por sorpresa y apartarlo de manera violenta. El doctor Mirren cayó sobre un carrito lleno de botes de cristal y equipamiento médico, creando un estruendo en mitad de la noche y despertando a todos los allí presentes. El paciente quedó inmóvil, quizá por la tardanza del doctor Neville en reaccionar. En cuestión de segundos, el descuidado y confiado cirujano fue sorprendido con las manos en la masa. Las miradas perplejas de los pacientes de la sala, incrédulos ante lo que acabaron de presenciar, se le clavaron como cuchillos al doctor Mirren. En un principio lo negaba todo, llegando incluso a amenazar al doctor Neville con denunciarlo por agresión. También recriminó a su viejo colega que no tenía pruebas de lo ocurrido y se basaba en su palabra contra la de él. El ambiente que se respiraba en aquella sala era cada vez más tenso.
Los enfermos en sus camas parecían el público de un anfiteatro romano, expectantes ante una lucha de gladiadores. Entre ellos se encontraba la señora Harrington, que despertó más tarde y no daba crédito a lo que estaba pasando. El doctor Mirren se encontraba a la defensiva, en un callejón sin salida. Hasta ese momento no había caído en que el paciente al que había intentado asesinar se encontraba inconsciente. Antes de que despertara, debía aprovechar ese valioso tiempo para controlar la situación y desviar la atención de los allí presentes. Empleó su labia para convencer a los demás pacientes de que fue el doctor Neville quien se encontraba asfixiando al pobre enfermo y no al revés. ¿A quién iban a creer? ¿Al heroico y afamado doctor Oliver Mirren, que se jugó la vida en las trincheras, o al doctor Stanley Neville, un don nadie que jamás salió de su burbuja? El doctor Neville creyó haber perdido la batalla entonces. De hecho, se empezó a sentir culpable de la supuesta muerte del paciente por no haber actuado a tiempo. Ante la vergüenza de ser expuesto como un criminal, salió corriendo por el pasillo hasta una de las ventanas del edificio y desde allí se arrojó. La escena dejó a todo el hospital conmocionado. Hasta el propio doctor Mirren le impactó el imprudente suicidio de su colega, tanto que ni siquiera se molestó en comprobar realmente si el paciente al que intentó asfixiar había muerto. Realmente nadie de los allí presentes le echó cuentas, pues en cuestión de minutos el hospital estaba lleno de policías y forenses estudiando el caso. El doctor Mirren, una vez más, supo engañar a todo el cuerpo. Respondió amablemente todas las preguntas a las que fue sometido y de nuevo se hizo el héroe, asegurando que había salvado una vida al sorprender al infortunado doctor Neville. Una vez cerrado el caso y habiendo abandonado la policía el edificio, el doctor Mirren terminó su turno de guardia y se fue a su casa, no sin antes intercambiar unas palabras con la señora Harrington. Le dijo que todo iría bien y que le daría el alta en unos días si todo seguía así. Nada de eso era cierto, pues solo trataba de tranquilizar a la espantada anciana. De hecho, tenía en mente terminar de convencerla para que le dejara su fortuna en herencia y acabar con ella poco después. De camino a su casa, el doctor Mirren urdía un plan para engañar a los abogados de la señora Harrington y a su entorno. Se preparaba para dar el golpe de su vida. Sin embargo, el olvidado paciente que horas antes estuvo luchando por su vida recobró la conciencia. No se encontraba en su cama, sino en un cuarto oscuro, frío y desolado. Entre la confusión del momento y el trauma recibido por el intento de asesinato, creyó estar en el purgatorio. Aquel hombre, que se llamaba Edward Manfred, estuvo muerto para todo el hospital y se encontraba en la morgue rodeado de cuerpos. Entonces se dio cuenta de que lo que vivió no fue ni un mal sueño ni estaba en el más allá. Tan pronto como pudo, se reincorporó y buscó ayuda. Minutos más tarde, la noticia ya se había esparcido por todo el edificio. A la luz quedó la evidencia. El doctor Mirren es un asesino. Así lo hizo saber el señor Manfred que, aunque no pudo ver la cara del cirujano, describió la silueta casi a la perfección. De pronto, todas las conjeturas de sus compañeros iban cobrando sentido. Estuvieron cegados todo este tiempo. Avisaron a la señora Harrington de sus intenciones y ésta, al ver cómo había sido manipulada y humillada, cayó en un profundo ataque de ansiedad que acabó matándola. Fue la última víctima del doctor Mirren. Una brigada de policías irrumpió en el domicilio del joven doctor, que acabó detenido y llevado a la justicia. El silencioso reinado de terror del doctor Mirren había llegado a su fin. Fue condenado a muerte y todas sus condecoraciones retiradas. En el juicio se mostró tranquilo y con la conciencia tranquila. No se arrepentía de sus actos y aseguró que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. La frialdad y el orgullo que le caracterizaban lo llevó a ahorcarse en su celda meses después, no por miedo o por la vergüenza de haber sido capturado, sino por dejar claro un mensaje. Solo el doctor de la muerte puede acabar con el doctor de la muerte.